Para tratar esos temas estamos con el economista Sergio Calderón Acevedo, profesor universitario y columnista del diario Portafolio. Economista Sergio Calderón, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, gracias por su invitación. Buenos días a la mesa, buenos días a todo el mundo. Bueno, economista, ¿cuáles son las perspectivas o qué cree usted cuál va a ser la cifra que revele Perfetti sobre crecimiento del año pasado y sobre las perspectivas de crecimiento de este año que pues algunos optimistas ubican en el 3%? De este primer mes del año, ¿qué tendencia pueden observar ustedes los economistas? Pues yo no soy tan optimista, creo que hay gente apostándole a que sí, a que el DANE se sale con las suyas y revela una cifra sacada pues del sombrero y de la nada, y que las expectativas de crecimiento, pues yo tengo más razones para pensar que seguimos en una recesión técnica en la economía. Muchas razones apuntan hacia ello, pero primero vamos a lo que fue el pasado. Si usted lee los periódicos hoy, usted ya lo mencionó, las licencias de construcción, el comercio, todos los indicadores apuntan a que 2017 cerró con broche de lata. Las licencias de construcción, por ejemplo, si usted lee hoy el periódico, la aprobación de licencias cayeron 6.3%, y eso pues es un mal signo. Recuerde que en 2016 ya la construcción había tenido una caída enorme. La construcción de vivienda en 2016 cayó 19%, y las licencias de 2017 cayeron pues un 6% adicional. Es muy importante recordar que las licencias son el signo de lo que viene en el futuro, porque la construcción toma algún tiempo. Primero se requiere la aprobación de las curadurías, luego viene la aprobación de todo el proyecto, luego viene la construcción, entonces todo tarda mucho en materializarse. Entonces, para la construcción no esperemos nada positivo, sobre todo en la vivienda, porque también si ustedes agrega la aprobación de las licencias, lo dice el comunicado de prensa, pues hubo un incremento en la aprobación de licencias de construcción para inmuebles destinados a la educación, hubo un incremento en las licencias para bodegas, un incremento del 17% casi, pero para vivienda hubo una caída de 5,5%, porque también se espera que en el futuro el gasto, la capacidad de los hogares de adquirir vivienda, pues sea mucho menor. Hay pesimismo en la economía. Hoy también hay una muy interesante entrevista del presidente de FENALCO, quien dice que el año arrancó muy mal, que no es tan cierto pues lo que anunció el ministro de Hacienda, que es que el consumo de los hogares en enero aumentó 7-8%. Lo que pasa es que también hay una inflación que nadie ha querido aceptar, y eso también incide en el gasto. La gente tiene que gastar cada vez más. Principio de año las matrículas subieron, los útiles escolares, todo lo que implica empezar el año. Muy bien, de manera que esas son las cifras. Estaban muy fiados en el precio del petróleo, que estuvo muy entonado un tiempo y ha vuelto a caer. Acabamos de dar la cifra que el WTI está a $59 y el Brent en 62. Es decir, se desinfló esa expectativa y eso arrastra a la baja, por supuesto, el precio del carbón. De manera que quienes estaban hablando del crecimiento económico sobre la base de petróleo y de carbón no pueden mantener ahora esa expectativa, economista. A ver, en el tema del petróleo, de la minería, pues hay
hay también varios temas. El primero es la caída del precio, aunque el precio había subido, había favorecido las expectativas tanto del gobierno como del sector privado, pero efectivamente el precio se cayó en los últimos días. Pero eso tiene muchas razones, pero básicamente es la mayor producción de los Estados Unidos. Hay otras noticias de esta semana que dicen que los Estados Unidos ya en enero superó nuevamente a Arabia Saudita como primer productor de petróleo del mundo. Están sacando hoy en día 300,000 barriles de petróleo diarios más que lo que estaban sacando el año pasado. Eso está aumentando las expectativas de mayores inventarios en el mercado, y eso está contribuyendo a que los precios se vuelvan a desinflar. En el largo plazo los precios del petróleo van a caer mucho porque pues el mundo va a consumir cada vez menos petróleo y va a alimentarse de otras fuentes. Sin embargo, con respecto al petróleo y a la minería, yo quiero decir que desde mi punto de vista la incidencia de la minería y el petróleo no es tan grande como todo el mundo cree. La minería tradicionalmente, incluido el petróleo, tenía una participación de entre 4 y 5% del PIB. La máxima participación la alcanzó hacia el segundo trimestre de 2012, cuando llegó a 7.7%, y desde entonces ya la minería lleva 5 años con una menor dinámica. Incluso en 2016 y 2017 tuvo crecimiento negativo, y hoy en día pues este es un sector que apenas aporta con un 5,5% del Producto Interno Bruto. Cuando uno mira el comportamiento del PIB con todos sus sectores, pero luego mide ese mismo crecimiento excluyendo la minería y el petróleo, el comportamiento no es muy diferente, y eso se explica porque la participación del petróleo y de la minería no es tan grande como todos o como a todos nos han vendido la idea desde que las finanzas públicas empezaron a depender seriamente del petróleo. Hay que ver más bien, cuando uno habla de expectativas de crecimiento, es qué se espera de los demás sectores que sí jalonan, como por ejemplo la construcción. Ya habíamos hablado en un programa anterior cómo el sector de la construcción es el sector líder, es el sector que multiplica sus efectos en el resto de la economía, que lo irradia, porque hay una demanda por materiales de construcción, porque hay una demanda por más mano de obra que a su vez incrementa el consumo de los hogares, porque la construcción implica también el crecimiento de los servicios financieros, porque también impacta los transportes, porque, en fin, impacta toda la economía. Y como le expliqué hace unos minutos, la expectativa para el sector de la construcción es negra. La caída en la aprobación de las licencias de construcción no permite ser muy optimistas al respecto. Por otro lado, la construcción está el tema de la infraestructura. Esa es la única, tal vez, buena noticia en la economía. En estos días han anunciado el cierre financiero de varios proyectos 4G, pero igual, aquí también hay un rezago en los efectos que puede producir, no solo en el tema de empleo, en el tema de demanda por materiales de construcción, también en la mejora de competitividad de la economía, pero solo se ve en el mediano y en el largo plazo. Entonces, doctor Londoño, creo que las perspectivas no son muy buenas por ahora. No son muy buenas las perspectivas, la economía está desacelerada, ese es un hecho. La reforma tributaria le produjo un inmenso impacto. ¿Y en qué incidirán las vísperas electorales?
nosotros ya sabemos de inversiones o de negocios que estaban propuestos y donde la gente dijo, yo me espero a que pasen las elecciones para saber qué terreno estoy pisando. ¿Sobre la economía estas expectativas políticas no juegan un papel preponderante? Por supuesto que sí. La campaña política está apenas arrancando. Hay todo tipo de expectativas. Nadie sabe quién va a ser el próximo presidente de la República. Hay todo tipo de apuestas. Diría que hay mucho pesimismo. La gente no está esperando, de acuerdo con las últimas encuestas, que haya un gobierno que sea amigable con las empresas, con el sector privado. Pero bueno, hay que esperar por lo menos hasta las elecciones de Congreso, que son el 11 de marzo, a ver cómo se va conformando el tema político. Sin embargo, diría que hay otro tema también de ese campo que es mucho más delicado y que va a incidir sin ninguna duda en el comportamiento de la economía en el primer semestre del año, y es el terrorismo. Hay mucho temor. Ustedes han visto cómo incluso la vía arteria hacia la costa está muy limitada, porque ya se produjo el derrumbe, el atentado contra uno de los puentes de la vía que conduce a la costa. Entonces ya incluso la movilidad está limitada. En lo que va del año ha habido incontable número de atentados al oleoducto. Por lo tanto, puede que el precio del petróleo se ponga a $200, a 500, 800, no importa, porque no nos vamos a beneficiar, porque el terrorismo tampoco está dejando que haya una mayor producción de petróleo. Entonces, todo ese reinicio del conflicto armado, ahora con un grupo terrorista sumamente fortalecido, pues va a afectar sin lugar a dudas el desempeño económico este año. De manera pues que esas son las expectativas, así es como lo ve este ilustre economista, que es columnista de Portafolio, que es profesor universitario y que nos está acompañando para mirar cuáles son las expectativas de crecimiento del país. Economista Sergio Calderón Acevedo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, mil gracias. Yo quiero simplemente hacerle un apunte final. Claro. Las economías normalmente transcurren a lo largo de lo que se denomina el ciclo económico. Hay épocas de auge, hay épocas de estancamiento, hay épocas mejores, hay épocas en que disminuye la pobreza, aumenta la riqueza, hay épocas en que hay mejores industrias, etcétera, etcétera. Yo diría que en el último año hemos pasado por todas las etapas del ciclo económico y que para alegría de todos sí parece que hay una luz al final del túnel. Mire, los ciclos económicos se componen de la recesión, la depresión y la recuperación. Y pues ya pasamos por la recesión, que es cuando el vecino pierde el empleo. Ahora estamos en la depresión, que es cuando usted pierde el empleo. Y ya viene la recuperación, que es cuando el presidente y el ministro de Hacienda van a perder su empleo. Bueno, esta es una teoría de ciclos económicos que no nos enseñaron en la universidad. Teníamos pendiente esa cátedra y que oportunamente nos la dan. Economista Sergio Calderón Acevedo, muchísimas gracias. Doctor Fernando Audiencia Mesa, feliz día. Hasta luego.